Gerardo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Acá tenemos un formato que ya está muy establecido, es que nos vamos a ir metiendo a esculcar tu vida y a través de tu vida vamos a ir identificando esos lugares que has habitado o en los que has trabajado y con los que has tenido que ver. Vos sos de Buga. Sí, yo no sé si en Buga todavía me aceptan que yo diga que soy de Buga, pero allá nací. ¿En qué época llegaste a Medellín y por qué? ¿Por qué venís a Medellín? ¿Por qué resultaste en Medellín? Yo llegué en Medellín, va a ser en octubre 52 años. Me vine escapando. Ustedes saben que en Buga, en cada casa hay un papayo, y en cada papayo está amarrado un bobo. Yo me logré soltar del papayo de mi casa y me vine corriendo. Y llegué, mentira, yo terminé bachillerato y en la casa era un mandato que uno terminaba bachillerato y se tenía que ir a estudiar. Uno hasta ese momento no decidía nada, entonces mi papá lo echaba a uno de la casa literal. Yo tenía 16 años, pero la idea original que tenía era que yo me iba a ir a estudiar a Bogotá. Yo había pasado en la Universidad de los Andes y mi papá estaba muy feliz porque al fin un hijo suyo iba a estudiar en una universidad privada. Sí, y un hermano me invitó a pasar un puente y yo vine a Medellín y literal me enamoré de Medellín. Yo no, yo te contaba que yo nunca pude saber qué era lo que me había enamorado, pero me vine y acá me quedé. Pero además esa visita que hiciste a Medellín fue apenas de 2 días. Sí, claro, era un puente. Nos vinimos el viernes, que era como el día de fiesta en ese tiempo. Aquí hay gente que piensa que todos los puentes eran el lunes festivo. No, en ese tiempo no, el día de fiesta era el día de fiesta. Entonces nos vinimos un viernes y nos regresamos un domingo en carro. Y yo vine y no hice nada especial. Yo recuerdo que lo más especial es que cuando llegué esa noche a Medellín, llegué a una casa que era una familia muy grande en toda la esquina del Parque de Bello. Y entonces desde que llegué, no, que salgamos, no sé qué, me invitaron a salir y el primer lugar donde que fui me llevaron fue a un velorio. Y nunca se me olvida que el muerto estaba chorreando sangre. Y yo no sé si fue la sangre lo que me enamoró, pero aquí me fui quedando. Bueno, entonces regresás a Buga, le decís a tu papá, no le decís. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo resolviste la situación con tu padre? Ah, no, yo llegué de entrada, le dije, no, yo ya no me voy a estudiar a Bogotá, me voy a estudiar a Medellín. Y él se enojó muchísimo, pero mi mamá era una alcahueta, una buena alcahueta, entonces mi mamá dijo, no, pues si es lo que quiere él, pues qué se va a hacer y no sé qué. Y mi papá le temía mucho a los comunistas y yo también. Entonces él dijo, no, vaya, hacen movimiento, eso quién sabe en la Universidad Nacional. Y lo mejor era que yo ni siquiera me había presentado a la universidad. Los exámenes de la Nacional no habían pasado. Entonces yo le dijo, pero si usted no pasa, ya se queda trabajando aquí en Buga. Dije, listo. Y no sé qué, listo. Todo lo que él me decía, yo decía, listo. Y claro, me presenté a la universidad y me acuerdo que los resultados salían un sábado. Nunca se me olvida que la credencial era 40.200 y yo me levanté, madrugué a comprar el tiempo, que era donde salían los resultados, y salí y le dije, vea, pasé. Y ya no tuvo nada más el cucho que decir. Bueno, y cuando llegaste a Medellín, ¿dónde viviste por primera vez? Yo llegué a Medellín, mi mamá muy precavida, porque el niño llegaba, Gerardito se venía por acá solito. Yo no tenía ni familia, ni amigos. Entonces el hijo de una madrina vivía aquí en Medellín. Entonces mi mamá lo llamó y le dijo, ay, ¿le puedo recomendar a Gerardito? Y dijo, claro, que llegue aquí a la residencia donde yo vivo. Y yo llegué a una residencia que quedaba en Caracas, entre Girardot y El Palo.
una casa que como cosa rara no la han tumbado. O sea que había abajito de la casa donde ahora es Profamilia. Exactamente, abajito de Profamilia yo llegué a vivir allí y, y fue muy fuerte, ¿cierto? Porque este muchacho de Buga ya trabajaba con la mafia, trabajaba ya con Pablo en ese momento y vivía otro piloto allá y juntos llevaban marihuana a Estados Unidos. Entonces este fue el lugar seguro donde llegué. Pero, yo miraba todo como así, hijo de pucha, ¿qué es esto? Pero ni modo de contarle a mi mamá ni a nadie. Y fuera de eso vivían 3 azafatas de SAN que eran las precursoras de los prepagos. Y esas mujeres eran bellísimas y todo el tiempo llegaban con gente de plata, jugadores de fútbol. Yo disfruté mucho de eso porque gracias a eso una de ellas salía con el tipo que traía todos los conciertos en ese tiempo a Medellín. Y entonces el tipo me regalaba boletas para entrar a todos los conciertos, mejor dicho, a lo bien. Pero fue una vida muy sorpresiva para mí, yo que venía de una casa donde se rezaba el rosario todos los días y mi papá era devoto de San Laureano, llegar a esta casa que era la perdición, pero Donde ya sentían los efectos de la bonanza marimbera. En esa época lo que se movía, lo que se negociaba era marihuana. marihuana y ellos andaban armados. Yo recuerdo que yo llegué el 30 de octubre y el 31 estaban los niños pidiendo dulces y en Buga no se celebraba eso todavía. Y cuando los niños dicen que quiero dulces, y ellos, ay, esos perraquitos jodiendo ahí, hasta que bajaron los dos y abrieron la puerta, quieren dulces, vengan, pin, pin, pin. Les cogieron a bala. Y fue una pero bueno, los cogieron, no, tiros al aire. Tiros al aire, sí. Y entonces de pronto ahí también estaba sintiendo que la ciudad te estaba diciendo bienvenido a Medellín. Bienvenido a Medellín, pero yo todavía no podía creer que era todo eso, esa terapia de choque, todo ese tiempo. Pues bueno, pero vos no escapaste a esos movimientos y a esos negocios turbios que se hacían desde esa casa. Ya me vas a anterior, hombre, Juan. No, claro, porque es que ellas traían Marlboro y aquí está el dueño del negocio, el cacique. Ellas traían Marlboro y Ken de San Andrés, que en ese tiempo las cosas que traían de San Andrés eran de contrabando. Y entonces un día me ofrecieron, hey, si usted no necesita tener ahí platica para los pasajes, para invitar a la novia, y vaya y vende cigarrillos por Carabobo y por Bolívar. Entonces yo llegaba de la universidad, sacaba mi mochilita, sacaba los libros y metía cartones de cigarrillos y me iba, Marlboro. Llevo Marlboro. Y ellos ya me conocían, entonces ya armé un buen negocio, se parche un tiempo. Pero entonces, yo me arrepentí. Tu primer empleo fue de jíbaro. Hombre, sí, pero yo realmente después hice justicia y paz. Bueno, ¿qué te acordás de esa Medellín? ¿Qué recuerdos tenés sobre todo de ese centro que fue el primer lugar que habitaste? No, yo siempre digo que a mí llegar a Medellín fue sorprendente, pero por un lado me parecía una ciudad muy grande, pero desde el primer momento yo sentí sobre todo que este era un pueblo grande, ¿no? Pues que podía ser grande con respecto, por ejemplo, a Buga, pero que era un pueblo, que las costumbres todavía eran muy campesinas, la gente todavía se hablaba y cuando uno recorría el centro veía todavía pues en la indumentaria, en el traje, en el hablado, que había mucho de los ancestros campesinos. Y me sorprendía mucho porque la gente, y eso me sorprendió
siempre que la gente era muy querida, muy formal. En el pueblo la gente era querida, pero hasta ahí pues a saludarlo a uno y ya. Pero aquí la gente era extremadamente formal. A mí, tanto que a uno le hacían dar pena, ¿no? Que la gente, uno le dijera a alguien, ay, que yo voy para tal parte, me avisa cuando el bus vaya a llegar allá. Y cuando el bus iba a llegar, todo el mundo tenía que ver con uno. Hey, ¿quién es el que viene para acá? Que es aquí, no sé qué. Y no faltaba alguien que le decía a uno, hey, no venga, que yo me tengo que bajar más adelantico, venga, yo lo acompaño. Y lo llevaban a uno y todo eso. Y yo era muy, iba a decir que muy hueva, ¿no? Yo era muy tímido. pero, pero, y me sorprendía todo eso, pero me sorprendía mucho como toda la vida que había en Medellín, pues que con respecto a Buga era como todo, ¿cierto? Yo te contaba que yo le escribí a mi mamá diciendo que Medellín era como la París de Colombia, que uno salía a la calle y como que veía todo. Y me gustaba mucho caminar por todas esas partes de la zona histórica, pues para mí siempre me ha encantado las zonas históricas de las ciudades y entonces toda esa parte del Palo para abajo era una zona histórica muy bonita. Demos un poquito de contexto de esa zona. Llegaste en un momento en que hay unas transformaciones, el centro se está transformando, el Teatro Junín, que es el referente que siempre damos, ya lo tumbaron, están construyendo en Coltejer, pero todavía te tocó esa Medellín antes de que la Oriental la partiera ese centro por la mitad. Total, todavía estaba en planos, incluso cuando yo llegué todavía existía, por ejemplo, la casa de San Vicente de Paúl, que era una casa hermosísima que quedaba en Echeverry con Sucre. Y que aquí mucha gente no debe saber ni cuál es Echeverry ni es Sucre, ¿no? qué pena. Porque hablábamos además de eso, que acá, pues yo siempre me he aprendido, sobre todo en el centro, me he aprendido los nombres de las calles me he aprendido los órdenes por los nombres. Y sé que está la Oriental, o sea que está Sucre, arriba la Oriental, luego está El Palo, luego está Girardot, y luego está más arriba, está Córdoba y Moni Velarde, así, pero eso ya se ha ido perdiendo, a pesar que es que muchos dicen es que somos muy montañeros, y no, pues en la mayoría de las ciudades grandes del mundo todavía las calles se nombran en Nueva York, en París, en Barcelona, en Madrid. Las calles principales se nombran por su nombre y el número es una vaina secundaria. Y uno en Buenos Aires o algo dice yo voy para La Valle al 1600, pero los nombres siguen siendo, acá no, los nombres siguen siendo primordiales para identificar una calle y dar con una dirección, acá no. Acá uno le dice a un taxista, llévame al Palo con Maracaibo, y te dicen, espérate, yo pongo Waze. Y te dicen, no, usted se sabe el número de esa calle. Es una cosa que se ha ido, pero siempre, siempre. ¿Vos cómo hacías para identificar esas calles? Claro, como yo era tan bobito, entonces y yo me di cuenta que si no sabía los nombres de las calles, tenía que pues me iba a pegar unas perdidas tremendas. Entonces yo al escondido le quité ¿Ustedes saben qué es un directorio telefónico? Sí. Ya aquí me da miedo con tanta gente joven que no sé hasta dónde llega la historia. Entonces yo arranqué el directorio telefónico, traía una hoja donde venían los nombres de las calles. Entonces yo lo arranqué y yo decía que salía a perderme por Medellín. Entonces me iba por las calles. Este es El Palo, este es San Martín, este es Sucre, este es Ecuador, este es Junín o Venezuela. Y me iba bajando hasta que llegaba por allá a Tenerife, entonces ya me iba por las carreras. Este es Bolívar, este es Maracaibo, este es la de Grey, este es Boyacá. Y así fue que yo aprendí
hasta hoy el Alzheimer todavía no me ha borrado el nombre de las calles. Bueno, hablemos de tu vida universitaria. Estudiabas en la Universidad Nacional, pero estudiabas en la sede de Minas. Al comienzo Al comienzo. Al comienzo en agronomía. En agronomía. En agronomía, los primeros semestres todo lo hacíamos ahí y luego era que nos mandaban para enorgullecernos en la Facultad de Minas, pues que era el orgullo de uno estudiar en la Nacional, decir que uno estudiaba en la Facultad de Minas. Bueno, y ese paso por la universidad, ¿cómo empezó a cambiar la relación con tu entorno? ¿Qué hizo para que te involucraras de otra manera con la ciudad? ¿Cómo empezó ese cambio en la manera en que ya veías la ciudad? De pronto ya no solamente la observabas, sino que participabas de la vida en la ciudad. ¿Qué te da a vos ese paso y esos momentos que compartías con los que eran tus compañeros en ese momento? Claro, es que cuando yo llego a Medellín, pues mi vida era una vida muy común, ¿cierto? Y cuando yo comencé clases pues en la universidad, la primera cosa que me llamó muchísimo la atención era que mis compañeros eran muy pobres, yo no sabía qué era la pobreza, no tenía un reconocimiento de que en la sociedad había ricos y pobres, ¿cierto? Eso no estaba en mí. Y ellos desde el comienzo me contaban historias de las condiciones en las que habían vivido. Pues los que habían vivido en Medellín, los que vivían en Medellín era porque la mayoría vivían en las partes de los barrios que se estaban comenzando a construir en ese momento. Y los que venían de afuera eran casi todos campesinos que venían migrando hacia la ciudad. Y los campesinos eran con las manos llenos de callos, que les tocaba. Yo tenía un compañero que estudiábamos todo el día y él se iba a trabajar por la noche porque le tenía que mandar plata a la mamá para ayudar a sostener a la mamá. Y a mí eso me parecía pues, absurdo pues, en ese momento. Pero mis compañeros de Medellín, claro, yo era muy joven con respecto a la mayoría, porque a la universidad llegaban casi todos de 18, 19, 20, 21. Yo tenía 16 años cuando llegué. Y entonces, pues yo era como la mascota de ellos. Pero ellos me comenzaron a invitar a las casas de ellos. Y entonces yo me montaba en esos colectivos que eran rumbo a la muerte. La gente que vive en Villa El Socorro, que hay por aquí varios es que sobreviven algunas. Me llevaban yo llegaba hasta los barrios, hasta la parte alta. Hay un compañero que vivía en el Popular arriba, casi llegando a Santo Domingo, y ese barrio se estaba haciendo y el papá era un líder comunitario y entonces yo llegaba y ellos el papá y la mamá me contaban lo que estaban haciendo, cómo estaban planeando el barrio, qué estaban haciendo, entonces las casas, las planchas, las vías, y a mí ese mundo era fascinante, pues yo no podía comprender a qué mundo me había mandado mi Dios a conocer y a reconocer. Y así eran como otros 4 o 5 compañeros que me comenzaron a invitar y las mamás de ellos como que me veían tan bobito que ellas mismo me acogían. Entonces yo pues me invitaban a que me quedara allá, a que durmiera allá. Y esa fue mi vida, pero fue una vida muy, muy, muy deslumbrante para mí, esa Medellín que se estaba construyendo desde los barrios y esa fuerza que yo no tenía pues ni media idea, todavía no podía comparar la vida que se vivía allí con la vida que vivía en otro lado, porque yo no tenía prácticamente relaciones con nadie que viviera en la otra Medellín. Y además en todo el centro de la ciudad te toca ver ese proceso que se da a lo largo de la vía del río Medellín, cuando todavía existía el ferrocarril de Antioquia, esos barrios de los que hablábamos también, el Fidel Castro y el Camilo Torres. El Fidel Castro que ahora es
Moravia, y el Camilo Torres, que era toda una serie de invasión de tugurios que estaban en todo lo que es la zona de la Minorista y que llegaban hasta donde hoy está el Sena. Eso era todo un cinturón de miseria, digámoslo así. Y empataba con la Iguaná, que arrancaba desde donde va la vía de la Iguaná. Todo eso era lleno de tugurios y daba la vuelta hasta donde usted llega hoy para llegar a San Germán. Pues, Sí. La universidad estaba sitiada por tugurios, pues por zonas de tugurio. Y esa era la vida de nosotros, ¿cierto? Nosotros salíamos, bueno, y allí hubo un hecho muy particular que era que estar en la Universidad Nacional en ese tiempo casi implicaba que uno se vinculara al movimiento estudiantil. Y una vez vinculado al movimiento estudiantil, casi era lo siguiente que uno hacía, era vincularse a una organización de izquierda. O sea, uno de los movimientos que se estaban desarrollando en ese momento. Entonces, todo era los amigos que vivían en esas condiciones, todas esas zonas de tugurios que estaban alrededor de la universidad, el movimiento estudiantil y la lucha política del proletariado y del campesinado y el movimiento estudiantil. Entonces todo eso lo hacía uno como que entrar a ese mundo y a ese mundo fue el que yo entré. Y era la época también en que se estaba dando el movimiento tuguriano de manos de Vicente Mejía en los sectores como Moravia. Y claro, claro, el papel de la iglesia. Yo recuerdo mucho, sobre todo también con lo de Moravia, pero era el barrio Lenin, ¿cierto? Que es Claro. un barrio que en estos días que estuvimos allí conversando con personas del barrio, ellos mismos no entienden por qué han sido tan estigmatizados. Aún hoy, Castilla no lo considera como una unidad que se pueda integrar a Castilla. De hecho, toda la vida siguieron teniendo la imagen de que era el barrio que había que estigmatizar y que había que hacer a un lado en los procesos de construcción de ciudad. Pero es que imagínate también que es una ciudad en que está a punto de entrar en unos procesos, en unos gobiernos de derecha, y tenemos unos barrios, uno que se llama Camilo Torres, otro que se llama Fidel Castro, otro que se llama Lenin, e incluso uno que sobrevive todavía, que es Moscú. Peligrosa esa gente de allá. Ajá, ¿sí o no? Bueno, entonces contanos esa incursión tuya ya en el movimiento estudiantil, en trabajar con los obreros, en el proletariado, con el campesinado. ¿Cómo es esa entrada tuya? ¿Qué empezás? ¿Cómo cambia eso tu vida? No, fue un cambio total porque yo me vinculé al movimiento estudiantil y al poco tiempo me vinculé a una organización del movimiento estudiantil. Entonces, claro, por un lado, pues Medellín vivía el proceso, aunque ya estaba una primera crisis en la industria, todavía era muy fuerte la industrialización de la ciudad. Entonces, teníamos trabajo todo el tiempo porque nuestro apoyo, pues nosotros éramos marxistas, leninistas, maoístas. Ustedes eran el PCML. Éramos del PC. Partido Comunista Marxista Leninista. Yo no he dicho eso, pues. Para que no me vayan después a detener aquí a la salida. Allí debe estar el DOC esperando. O el DAS. El DOS. Claro, y nuestro pensamiento era la participación al lado del movimiento obrero. La revolución la íbamos a hacer básicamente con los obreros y los campesinos, pero el proletariado era que iba a estar al frente. Entonces nosotros nos la pasábamos allí donde había una huelga, ahí estábamos. Entonces íbamos a dormir, a apoyar, a jugar bingo, a jugar dominó, a estarnos con los obreros en toda la marcha, y también pues éramos unos estudiosos del marxismo. Entonces nosotros íbamos a adoctrinar a la clase obrera, enseñarles qué era lo que tenían que aprender para poder que fueran la dirección.
y eso fue un poco en el trabajo, pero también teníamos relaciones con el movimiento campesino, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUD, que era el movimiento campesino en ese momento. Entonces nosotros, yo recuerdo nosotros éramos rayados, locos. Una vez me fui para Cáceres a un encuentro campesino y ellos se reunían en el día y nosotros en la noche con unas maquinitas de escribir nos quedábamos pasando las ponencias de ellos para que al otro día ellos tuvieran las ponencias para comenzar las discusiones. Y nosotros lo consideramos normal, pues como una cosa que habíamos venido al mundo a servir al pueblo, como decía el camarada Mao. Pero bueno, eso se quedó en un activismo intelectual, de adoctrinamiento, o incluso soñaban con hacer la revolución, así fuera a la fuerza. Claro, no, la única manera posible de hacerle era la fuerza. Nosotros no teníamos otro camino, sino, yo recuerdo, yo tengo un poema muy bello. Yo me imagino que Juan Guillermo dice que no es muy bello, pero yo sí. Era que yo tengo un poema que describía cómo bajaba el ejército rojo por aquí, por la nororiental, hacia el centro. Era un poema, pues, donde yo ya veía la revolución a la vuelta. Y además porque nosotros estábamos vinculados a eso, pero lo que soñábamos era con que un día nos dijeran: vincúlate a la lucha armada. Ese era como el sueño de nosotros los jóvenes. Pues Juan Diego Mejía lo relata muy bien. Soñábamos que vendrían por el mar, ¿cierto? En ese libro, pero era porque era como la ilusión de la juventud en ese momento. Pero yo ahí tuve un cambio y volví a vincularme al movimiento de pobladores. Era el surgimiento de un movimiento en los barrios que se llamaba el movimiento de pobladores, y a mí me delegaron una tarea que era como la de liderar en algunas partes de la ciudad ese movimiento, pues desde la organización, ese movimiento de pobladores. Bueno, ustedes tenían algunas sedes en la ciudad, me dijiste que tuvieron una sede en Castilla. ¿Ustedes se podían mover libremente o ya sentían que había como que tenían los ojos encima de ustedes? ¿Ya ustedes eran un objetivo? ¿Qué hacían? ¿Qué otras actividades hacían? ¿Se sentían perseguidos? ¿Cómo era la relación con la autoridad en ese momento? Claro, nosotros, eso es como lo que dicen, que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén siguiendo. Nosotros todo el rato pensábamos que ahí estaba que nos estaban siguiendo, pero porque además, pues en ese momento, sobre todo el 74, 75, hubo un rompimiento muy grande entre las organizaciones, entre la izquierda, y hubo una parte de las organizaciones que delataron a los otros con los que habían sido camaradas. Entonces hubo una represión tremenda, desapariciones, torturas, gente en la cárcel, muchos compañeros. Y nosotros pues teníamos entrenamiento militar, pues en el sentido de que sabíamos andar por la ciudad para evitar que nos capturaran o nos desaparecieran, pues, pero en ese tiempo. Y con lo que decís de Castilla era porque nosotros éramos como una especie de paso intermedio entre el activismo y la lucha armada, pero aprendimos a manejar pues pequeñas armas y a tener y hacer las bombas para las manifestaciones y para la defensa de las casas de la gente que estaba construyendo. Entonces, un poco la tarea de nosotros también era como que la gente, los líderes, los pobladores tuvieran cómo defenderse en caso de que llegara el ejército o la policía a tumbar los ranchos. Yo creo que en ese momento hubo un movimiento muy fuerte por los servicios públicos. Entonces había marchas inmensas que no están muy relatadas, pero de defensa de ese movimiento de pobladores.
Entonces hay un momento en que vos empezás, hay una parte muy bonita de tu historia que decís, empezás a apoyar todo eso que se está dando en los barrios, eso que ellos decían que no eran invasiones, que ellos estaban tomando posesión de esas tierras, y vos empezás a participar de todo eso que se está dando en los barrios, y sos testigo pues de una cosa muy bonita que fue toda esa camaradería, esa hermandad en la que todos iban diseñando y construyendo el territorio en el que iban a vivir. Sí, claro, es que hay una idea que se ha mantenido sobre todo pues por los tecnócratas, es que los barrios populares fueron muy mal diseñados y no tenían ninguna planeación, y eso es falso de toda falsedad. Los líderes, las personas se reunían a pensar cómo se construía el barrio y cómo era que cada uno tenía que participar en esa construcción. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, Marco Tulio, el líder del 20 de julio, las independencias, que él siempre, cuando alguien le venía a criticar la forma de la construcción del urbanismo de esos barrios, él decía, oiga, es caótica la ciudad de ustedes, que es toda igualita, ¿cierto? Pero nosotros, cuando quiera, le explicamos por qué estas escaleras las hicimos así y las otras las hicimos así. Dicho, eran puros mecanismos de defensa porque tenían que ver con eso, de lo que hablábamos, de que era muy importante la defensa del pequeño territorio. No era posible pensar en construir y fortalecer el barrio si no se pensaba cómo se defendían de los potenciales enemigos que podían tener. Claro, es muy lógico eso, y uno entiende, con eso que nos decís, uno entiende muchas lógicas también, que uno dice, no entiendo por qué tiene estos laberintos, tiene estas escalas, estas salidas por otros lados. Gracias, Era todo pensado gracias precisamente. Alonso que hizo las escaleras eléctricas, nos salvó a todos. ¿Sí o no, André? Óyeme, y bueno, y hablábamos de los domingos, los convites, era una parte muy importante dentro de esa vida de barrio y de eso que se estaba dando. El juntarse todos a trabajar, un día por unos, otro día por otros. Y eso era muy, pues lo que pasa es que uno a veces como que no tiene conciencia de lo que está viviendo, pero yo sí veía era como la fuerza, como esa construcción de la gente, de la participación y de como que todas todas las manos juntas para construir lo de todos y lo de cada uno, ¿cierto? Era como una cosa que ellos estaban como siempre pensando. Y ahí también es muy importante decir que no todo se hizo entre los 60 y los 70. Aquí hay barrios que se construyeron entre los 80 y los 90, ¿cierto? Y otros barrios que incluso se vinieron a fundar en el 2000, ¿cierto? Pero la lógica de la construcción de la manera como se asentaron, sí es muy similar en todo ese trayecto de la historia. Bueno, entonces, ¿qué empieza a pensar en esos barrios cuando hay una conciencia de que se tienen que defender? ¿Cómo empiezan a organizarse? Fuera de la manera como se organizaban para construir y para apoyarse los unos a los otros, a tirar su plancha, a construir su casa. ¿Cuál era la estrategia con la cual que usaban para defender su territorio? Sino, sobre eso yo siempre narro es porque aquí pareciera que todo lo que tiene que ver con el mal y con la confrontación llegó con Pablo Escobar, ¿cierto? Pablo Escobar fue como Pablo Escobar fue el culpable de todo. Y yo recuerdo que cuando que los barrios, mucho, es que no había Estado, es que eso nunca nos puede olvidar, no había Estado. Es decir, no había Estado, pues no era que
el Estado no les construía las casas o las vías o el acueducto, sino que no había mecanismos de justicia, de seguridad, de convivencia, no había nada de eso. Era el barrio el que tenía que dotarse de ese tipo de elementos, de herramientas. Y entonces, en la medida que fueron creciendo algunas zonas, se hizo necesario saber cómo se protegían de los vecinos, porque era como se notaba el deseo de unos y de otros de invadir el otro barrio, de robar, de comenzar a hacer acciones para fortalecer lo que ellos iban teniendo. Entonces en muchos barrios se fueron creando autodefensas, ¿cierto? Y se crearon mecanismos de juzgamiento de los delitos y de las cosas que pasaban. Y ahí fue como un surgimiento de pequeños combos que, como siempre ha pasado, con el tiempo comenzaron a hacer también el martirio de las comunidades en la medida que se iba desarrollando. Pasaron de la defensa del territorio a la delincuencia. Claro, pero también es que no nos puede olvidar que Medellín fue como un depósito de armas. A Medellín le llegaron armas por diferentes lados, ¿cierto? Las milicias del ELN, en su afán de copar la ciudad, llevaron armas a los territorios. Uno escucha historias de la zona de Altavista, de toda esa vertiente de Altavista, de San Cristóbal, donde los chicos eran armados con la intención de que después hicieran parte de los ejércitos revolucionarios, o lo que pasó en Villatina, que todavía en los recorridos de Bajo la Piel sigue la versión de que el desastre de Villatina se sucedió fue porque explotó un arsenal de armas, de municiones del M-19, pero el M-19 entregó armas a los jóvenes de toda esa zona del oriente de la ciudad, y cuando el pacto de paz, cuando la negociación se vino al suelo, ellos dejaron todas esas armas ahí, y esas armas fueron las que sirvieron después para los enfrentamientos entre combos, y lo mismo que en la parte de arriba de Santo Domingo, la parte que yo pues después pude conocer más de cerca, que fue la parte alta de la comuna 6, o estas bandas históricas de la nororiental y la noroccidental, los Calvos, la Imperial, los Mondongueros, los Triana, que se quedaron, y hoy ya todos los fundadores están viejitos, pero siguen teniendo una presencia en la ciudad, pero fueron el origen en esas bandas que yo llamo comunitarias. Bueno, y entonces decimos pues que siempre creemos que todo el mal y toda violencia empezó con Pablo Escobar, pero Pablo Escobar sí llega en algún momento y aprovecha esas bandas que se están formando y las aprovecha para crear su ejército. Claro, pero lo de Pablo Escobar era el negocio. Sí, él no estaba interesado pues porque los jóvenes de Medellín se mataran entre sí. Él lo que quería era que ellos sirvieran pues a todo lo del tráfico y la producción y el mercado, y también pues a su poder en determinado momento, porque claro, él quería consolidarse como un poder local, pero claro, cuando se desataron las guerras, sobre todo de Pablo Escobar, él puso todo eso que había ahí disponible en la ciudad, y lo que hizo fue cooptar esas bandas y ponerlas al servicio del narcotráfico y del cartel de Medellín, ¿cierto? Y que fue lo que finalmente terminó disparando la violencia de esa forma tan tenaz. Y violencia pues que todavía seguimos sufriendo. Pues no se ha roto ese ciclo desde... ¿Usted no se ha dado cuenta que Medellín pasó del miedo a la esperanza? Eso decían unos amigos tuyos. No, pero a ver, precisamente ahorita hablábamos de algo
pero hay un momento en que vos, en medio de toda esa violencia, en los 90s, que hablamos de Alonso Salazar, y cuando de pronto ustedes empiezan a mirar el proceso que se debe dar menos desde el activismo armado y piensan más un poco como en el tema de la educación, y surge esa palabrita que no conocíamos en ese momento, que esa sigla que dice ONG, que se llama ONGs. Sí, en el 85, pero ¿hay alguien de una ONG aquí además de Marcela? No, pero no es que no se nos puede olvidar que las ONG nacieron, la mayoría de ellas nacieron como una estrategia del movimiento guerrillero, ¿cierto? Pues el ELN lo tuvo como una estrategia. Organizaciones como Vamos Mujer, como el IPC, nacieron como parte de esa estrategia. Lo que pasa es que ahí más adelante lo que hay es ya está llegando el año 89, cae el muro de Berlín, comienzan a nacer otros movimientos democráticos en América Latina, y entonces se comienza a pensar pues que la violencia ya no es el camino, y estas ONG muchas adoptan el camino pues de la democracia, el fortalecimiento de la ciudadanía. Exactamente. Eso es una palabra que más allá de democracia surge una nueva palabra que es ciudadanía. Ciudadanía y democracia pues también, porque nosotros hablamos de democracia popular, pero esta democracia institucional no estaba en la agenda de nadie. Pero además está el proceso constituyente, pues en el finales del 89, comienzos del 90, nace ese proceso constituyente con toda la fuerza. Hay el proceso de paz con el M-19, el asesinato de los candidatos, pues todo esto que refuerza como la idea de que el camino tiene que ser la paz, y venía pues desde la séptima papeleta, desde un montón de movimientos ciudadanos. Entonces ahí hay una apuesta muy grande por ese cambio en la mentalidad de las organizaciones comunitarias, sociales. Y vos haces parte de ese movimiento y tenés que ver en la fundación, por ejemplo, de región, y no sé, me decías del IPC también. Yo llego inicialmente a trabajar en el IPC, pero era por mi formación de administrador. Entonces yo llego y ayudo pues a montar el sistema administrativo en el IPC, y cuando estamos ahí comienza un debate muy fuerte al interior del IPC, porque entre otras cosas el IPC lo allanan, se llevan a 4 compañeros capturados, y eso pone fin pues a las posibilidades de diálogo, y ahí salimos 19 que estábamos en el IPC, salimos y fundamos a región, y en donde el rompimiento real más claro es que nosotros decimos que que ya hacemos un corte total con la lucha armada, con la violencia como forma de resolución de los conflictos, y creemos más en los procesos de la democracia y de ciudadanía en la construcción del país, y le metemos con toda la fuerza a la constituyente del 91. Bueno, y ahí en ese momento se está pensando en qué hacer con Medellín. Son los últimos años de la guerra contra Pablo Escobar. Son los últimos años de la guerra contra Pablo Escobar, y surge ese proyecto que yo creo que unió a mucha gente alrededor, que se llamó la Consejería para Medellín. Vos me hablabas del inicio y esas primeras reuniones que tuvo Alonso con María Emma, que vos asististe para... Pero sin culpa. Bueno, hablanos de esa concepción y de cómo se empieza a dar ese trabajo en esa consejería para Medellín, y cómo participaban ustedes ahí de ese proyecto.
realmente es que a mí me cuesta trabajo hablar de esta parte porque creo que del 90 al 93 hay mucho mito en la historia que se cuenta de la ciudad. Por ejemplo, la gente dice que Corporación Región salió para enfrentar la crisis, la crisis de la crisis de Medellín. Y Región no nació por eso. Medellín fue una apuesta muy fuerte por la constituyente y por esa nueva constituyente. Medellín se estaba asesinando internamente. Recuerden que el 91 es el año de los 7.000 homicidios en Medellín, pero realmente al interior de Región, la única persona que estaba dedicada a hacerle seguimiento a lo que estaba pasando en Medellín, al lugar de los jóvenes en la ciudad, de los niños, de los barrios populares, es más, el único de Región que iba a los barrios era Alonso. Los demás no iban por allá. Los demás estábamos dedicados a hablar en el centro, en el Notivara de Democracia y Ciudadanía. Cuando Alonso escribe No nacimos pa' semilla, que viene el boom, y Alonso se pone en el centro de esa conversación y nos comienzan a llegar recursos de cooperación para salvar a los jóvenes de Medellín. Región da un viraje entonces para poder hacer eso, pero no era un problema de Región, era un problema general. Nadie quería, internamente en Medellín eran pocas personas que viviendo en otros lugares, en otras comunas, tenían claridad de lo que estaba pasando en los barrios populares. Lo que pasaba en los barrios populares era muy charro, porque era como si fuera una película lejana. Y la gente decía, no, es que los jóvenes sicarios, los niños sicarios, pero uno los veía por allá como cosas, ¿cierto? Yo creo que pero la crisis era evidente, ¿cierto? Porque fue también la época de los magnicidios, que era como una Medellín que se despedazaba internamente, pero que no tenía alternativa. Solamente cuando llega María Emma, y María Emma como que se siente y conversa con Alonso. Yo digo lo de Alonso porque creo que fue un protagonista central de esta historia, y Alonso le dice a María Emma cuál debería ser la agenda desde el Estado para Medellín, y María Emma se compromete con eso y se va con él a los barrios y visitan a los jóvenes y se sientan a hablar con los jóvenes en guerra y crean el programa de Arriba Mi Barrio y crean este proceso de casas juveniles que fue fundamental para mí en cambiar la mentalidad y la presencia del Estado. Y yo recuerdo que había un señor, por ejemplo, que a mí me asombra mucho, que en la historia de Villa El Socorro ya muy poquita gente lo nombra, don Ramón Padierna, que era un sabio ese señor. Ese señor fue el primero que le dijo a María Emma, no, aquí lo que necesitamos es que llegue el Estado. Sí, y la primera casa de justicia que se hizo en Medellín fue la Casa de Justicia de Villa El Socorro, y la casa juvenil fue la Casa Juvenil de Villa El Socorro. Un montón de acciones que comenzaron como a enseñar cuál era el camino. Yo vuelvo y digo aquí que es que Medellín está lleno de mitos, porque enseguida el otro mito es decir que el empresariado tuvo un papel fundamental. Yo nunca lo vi. Eso es lo que siempre se dice, que esa transformación, digámosla, para llegar a ese camino, ¿cómo es? Del olvido a la esperanza, del miedo a la esperanza, del miedo, doctor Fajardo. Del miedo a la del miedo a la esperanza, siempre se habla de la participación de la sociedad civil al lado del empresariado, que dejó sus intereses a un lado y trabajó junto con el sector político, con la población civil, y trabajaron todos juntos. ¿Vos no crees en ese mito? No es que crea que yo no lo vi, es que pues es uno de los mitos para seguir creyendo que aquí los países le debemos todo a ese empresariado, que entre otras cosas para mí ha sido muy mezquino con la ciudad. Yo recuerdo que antes de recién fundada Región hizo un evento en San Pedro que se llamó Violencia Juvenil, diagnóstico y
balance no creo que me llamaba, pues, pero una cosa alrededor del... Y se invitó gente y llegaron a San Pedro de los Milagros 300 personas. Una cosa impensable en un evento en ese tiempo. Pero las 300 personas eran la iglesia, funcionarios del Estado que trabajaban en los barrios, por ejemplo, médicos, toda la gente de la salud, la iglesia, las organizaciones sociales, las ONG, pero bueno, académicos de la universidad que estaban pensándole al tema, y ese fue el evento. A no llegó ni un solo empresario. Y ahí salieron las líneas de los que después se convirtieron los seminarios de Medellín, Alternativas de Futuro. Entonces, yo con un amigo que fue alcalde, dice, los empresarios llegaban aquí, saludaban en los eventos y se volvían a ir. Y después dijeron que ellos habían hecho de todo. Pues qué pena con don Nicanor y todos sus secuaces, ¿sí? Pero yo no creo que ha hecho más la veeduría todos por Medellín que él. Bueno, en ese momento, en ese proceso, mientras se hacían todos esos programas de Arriba a mi barrio, se trataba de fortalecer la presencia del Estado, o por lo menos de que la presencia del Estado fuera una realidad. ¿Qué más pasaba? ¿Cómo era la relación con esos combos? ¿Qué estaba pasando con esos combos? ¿Se daba algún tipo de negociación con ellos? Sí, claro, habían pactos. Sobre todo la iglesia jugó un papel fundamental en ese momento de buscando como pues, las comunidades, y sobre todo las mujeres jugaron un papel muy fuerte en esto de intentar propiciar pactos de paz o pactos de no agresión entre los diferentes combos. Y hubo muchísimas experiencias en Altavista, en Villatina hubo uno muy potente, que los jóvenes como de 10 combos llegaron al altar, pusieron sus manos en el altar y sellaron la paz. Y a la semana la policía mató 10 chicos que salían de misa, y hasta ahí llegó ese pacto, por ejemplo. En el Popular también hubo pactos y hubo muchas iniciativas, creo que eran básicamente agenciadas por las mujeres, por las mamás de ellos mismos que querían desarrollar. Pero yo creo que también hubo procesos ya como las casas juveniles, que prácticamente, pues yo no sé la historia oficial cómo se narrará, pero para mí fue una concertación entre el Estado, las ONG, la iglesia y los diferentes grupos armados, porque a esas casas juveniles llegaron chicos de todos los lados y con el arte, con la cultura, dialogaban entre sí y fueron generando unas maneras distintas, pues, de relacionarse con el barrio. Pero como siempre, las oleadas de violencia parecían sepultar todo. Vos me hablabas de una historia de un personaje que se llamaba Fran. Eso, que decía, que me contabas que fue el que inventó las vacunas en Medellín. Bueno, las vacunas es un viejo invento de la mafia. Y ese Fran era el jefe máximo de los combos de la parte alta de la Comuna 6, y allá donde están aquí tenemos 2 representantes de Fran. Los mandó, no. Entonces, pero era impresionante, pues, como en el 95, 94, el control que ellos tenían de toda esa zona de la parte alta de la Comuna 6 y el sur ese es el sur occidente de Bello, ¿no? Y era porque ellos iniciaron una cosa que se llamó
no se llamó un pacto de paz, sino un pacto de no agresión entre 17 grupos armados y las milicias del ELN que estaban asentadas en el Triunfo. Pero Fran era el más pillo que yo pude conocer, una habilidad inmensa para los negocios. Él tenía, pregunte por lo que no vea, entonces tenía un desguazadero de carros en la Floresta inmenso, tenía locales solamente para los apartamenteros que trabajaban para él, pero fuera de eso, cuando hablo de las vacunas es porque eso es una historia que contó él, pero yo sé que después yo corroboré en ese proceso que fue un invento de este señor, ¿cómo se llamaba? Que se fue secretario de gobierno, Carlos, que fue muy cercano a Luis Pérez, fue secretario de gobierno de Luis Pérez después, Carlos Enrique Vélez, que en vista de que los transportadores no podían llegar al centro porque les cobraban vacuna durante todo el trayecto, fueron y buscaron a Fran y dijo, usted es el único que tiene la solución. Necesitamos que usted nos garantice que los carros puedan ir y nosotros le pagamos a usted y no le podemos estar pagando a todos. Entonces Fran les dijo, listo, yo me encargo de eso. Y a su estilo, matando, enfrentando, se puso en esa tarea. Y como el año, cuando la cosa estaba funcionando bien, le dijeron, muchas gracias, don Fran, ya esto se pacificó, ya no lo necesitamos más a ustedes. Y entonces les dijo, ¿cómo así? Entonces ya no necesitan, no. Entonces no quieren pagar por las buenas, entonces ahora pagar por las malas. Entonces él montó toda la estructura para brindar su servicio de seguridad y montó una cosa que era impresionante. Eran cerca de 400 chicos que trabajaban para él con las empresas de transporte, porque eran los que hacían el alistamiento y prestaban seguridad también. Entonces todo ese, él siempre le decía a uno, ¿para qué quiere estos pelados? ¿Para las buenas o para la muerte? Díganme apenas para qué los necesita. Y ahí nos vamos. Y Fran siempre, y él nunca en el proceso dio la cara, nadie lo conoció de afuera, porque allá subió el procurador, el gobernador, el alcalde de Arce Champú, pero él nunca aparecía. Era tanto que yo te contaba que cuando necesitábamos que él se informara de algo de lo que estábamos hablando y estábamos llegando a un acuerdo, íbamos a una casa en Bello y él se subía en el segundo piso como en un zarzo y nosotros nos quedábamos conversando con Monseñor Papito, que le decíamos a Monseñor Monsalve, y entonces comenzábamos a conversar como haciendo creer que nosotros no nos dábamos cuenta que él estaba arriba y él estaba seguro que nosotros no sabíamos entonces. Pero era la forma que él nos garantizaba que el proceso podía continuar. Era un poder inmenso el de Fran. Y con eso es que quiero hablar también, porque con esto hemos hablado aquí es que era un proyecto comunitario inmenso, porque ellos, por ejemplo, las madres estaban en cabeza de familia, entonces ellos creaban la fábrica de Límpido para que un grupo de mujeres pudiera trabajar, pudiera vivir de eso. Tenían una cooperativa donde ellos contrataban con Mi Río, con empresas varias, con EPM, toda la limpieza de quebradas, de todo. Y era una fuente de empleo. De hecho, allá era imposible que llegara un actor armado distinto. Por eso cuando la guerra con los paramilitares fue la guerra más cruenta, pues de más de 250 muertos en 3 meses en esa zona, porque fue la única manera de que ellos los pudieran destruir. Gerard. No, pues no, pero pues nos podríamos quedar hablando de a partir de ahí de procesos y procesos y retrocesos y más retrocesos y volver a intentar, pero en estos días hablamos de eso,
porque no hay un punto, porque no se para en Medellín. Porque no se para, porque no podemos parar en Medellín de matarnos, de agredirnos. Pues ahorita hay una cosa pues más o menos estabilizada, pero es que una ciudad que vive del crimen, que vive de los negocios ilícitos, que vive del lavado de activos, pues cómo va a frenar toda esta cosa que se gesta pues a partir de eso, ¿cierto? Pues deben haber muchas teorías, pero a mí me asombra esto de los jóvenes que trabajan, pues, que se vinculan a estructuras y ya no necesariamente para asesinar, para matar, sino para tener réditos económicos y de platas que ellos mismos no saben ni calcular. Y hay una generación, siguen habiendo generaciones de jóvenes totalmente perdidas por el vicio, por la droga. Y sigue habiendo una desigualdad gigantesca. Y eso yo creo que es lo primero que no va a permitir nunca que haya un cambio. Claro, ¿cuántas generaciones tendríamos que esperar? No, y además nunca se hace absolutamente nada para disminuir la desigualdad. Las élites de esta ciudad se hablan de mucha cosa diciendo que están desarrollando programas sociales, pero ¿alguien conoce un programa social ambicioso liderado por los empresarios? No hay, ¿cierto? Pues sostienen por allá con pequeños valores a algunas ONG, organizaciones comunitarias, y está con fama que intenta desarrollar algunas acciones, pero son totalmente insignificantes frente a la magnitud del problema que vive la ciudad. Y entonces aquí todavía hay mucha gente que cuando se plantea que el gran problema de la ciudad es la desigualdad, dice que ese es un tema de los resentidos que no saben ver los progresos y los avances y esta ciudad tan luminosa que nos está ofreciendo hacia el futuro. Bueno, ¿y por qué seguir buscando bajo la piel de Medellín? Hombre, ahora que tenemos directora. No, porque es que nosotros en Bajo la Piel sí creemos que vale la pena que esta ciudad se junte a conversar de su historia, de su memoria y sobre todo que intente construir un proyecto en el que realmente la voz de cada uno, de cada una, tenga sentido y sea escuchada, ¿cierto? Pero mientras la ciudad crea, igual que en los 70, igual que cuando construyó la Avenida Oriental, igual que cuando construyó el edificio Colteer, mientras piensen que el modelo de ciudad es el que ellos piensan, ¿cierto? Y que es rico que los demás se enorgullezcan y pertenezcan a esto, creo que no vamos a poder tener un destino. Y nosotros sí, en Bajo la Piel, cada vez vivimos más enamorados de las historias que nos enseñan los barrios, la gente, lo que está la gente haciendo diariamente, no solamente por ellos, sino por sus comunidades, la cantidad de jóvenes que están haciendo cosas hermosísimas en los barrios y llenas de fuerza y vitalidad y que no tienen como ese, que no le ponen nombre y apellido y salen a las calles a decir es que ellos son muy importantes, pero que construyen tejido, hacen y construyen y a través del arte, de la cultura, de un montón de cosas, que uno a veces se sorprende de a dónde sacan tantas ideas, pero esta ciudad resiste a partir de lo que ellos y ellas están haciendo en este momento. Y ahorita hablábamos del tema este tema del turismo es la plaga final que nos cayó. Ahora que yo ya estoy cerca de la muerte, digo, ay, juepucha, es que ya ahora sí toca es morirse porque esto del turismo ya no nos está agotando. ¿No? Pero hay, por ejemplo, Johan llevando turistas
a las escaleras eléctricas. Ay, María, si hay historias sobre esos combos en la 13, la extorsión, las vacunas, todo lo que hay detrás. Y bueno, ahora precisamente nosotros estamos preparando una próxima edición de Universo Centro que circula la semana entrante, en que hace mucho tiempo no nos metíamos como a abordar un tema bien a nivel periodístico, porque nosotros, aunque nos dicen ustedes son un medio periodístico, nosotros a veces somos más literarios que periodismo, si hacemos una mezcla de periodismo, cultura, literatura, en fin. Ahorita nos metimos a raíz del tema de los gringos el año pasado haciendo un proyecto. Me encontré con una serie de mujeres que en los años 90 fueron prostituidas en unos burdeles que habían en unas zonas en Medellín, que eran burdeles para unas élites, para unas clases altas, y que eran mujeres que llegaban allá a los 8 años. Y a los 12, hasta los 12 más o menos podían ser productivas. A los 15 esas mujeres no servían y tenían que terminar en la calle. Cuando te llevan a los 8 años a trabajar a un burdel, te vendió tu propia mamá o tu familia en muchos de los casos, vos a los 15 salís a la calle ya porque sos muy vieja y ¿qué vas a hacer? Es un tema muy tenaz. Entonces, y metiéndonos en algunos expedientes judiciales, nos enteramos de unas causas de denuncias de abuso de menores y de explotación sexual de menores desde principios de 1900. Y esto es un tema muy viejo y ahora parece como que el problema fuera los gringos y que todo se va a solucionar con unas campañas y con unos letreros en los paraderos de buses en inglés y unas amenazas y con unas acciones de inteligencia en el aeropuerto de Miami, cuando de verdad el problema sigue siendo el mismo, como nos lo decía una chica de 14 años que tiene que vivir de la prostitución en estos días. Es que si no me prostituyo no tengo con qué comer. Yo creo que por supuesto los gringos es algo que añade una arandela más a un problema que hay, pero como nosotros lo vamos a llamar en este especial que estamos haciendo, estos son historias de una vieja práctica, muy, muy, muy vieja. Parece como que yo hubiera hecho el cierre, pero yo no quiero hacer el cierre. Lo tenés que hacer vos. Sí, claro, porque... Yo ya había puesto el micrófono acá. No, es que es oír, yo no. No, pero ¿sabes qué podemos hacer para hacer el cierre? Y porque yo terminé como rematando con eso y no me parece que es justo con vos. Entonces hagamos un cierre, hagamos un cierre con alguna pregunta. Cuando vos estabas contando la historia de cómo fueron pues tus inicios en todo esto, yo pensaba también cómo era la relación también con tu familia, pues cómo ellos se enteraron que vos terminaste haciendo todo lo que hacías, porque ellos pues pensaban que ibas a hacer otras cosas en la vida, ¿no? Pues cómo fue desarrollándose todo eso en tu vida en general. Como ellos vivían tan lejos y en ese tiempo no había internet, ni había WhatsApp, ni nada. Entonces no, ellos casi se enteraban porque uno daba mucha vitrina, pues cierto. Yo recuerdo una vez que llegué y claro, yo era un flaco, yo pensaba por ahí 40 kilos, el pelo me daba por acá. Como estos hippies. y yo estaba sí, todo el tiempo de mochila y llegué a la casa y yo tenía una hermana que era muy cansona, entonces apenas me vio pues así, ¿no? Y papá, este está en la guerrilla. Se nos volvió guerrillero, ¿no? Usted, ay no, qué peligro, papá, que él esté viniendo, no sé qué, hasta que le sacó la piedra a mi papá y yo acababa de llegar, de viajar toda la noche y mi papá se paró furioso de la mesa del comedor y me dijo, usted me vaya. Y me echó de la casa en ese momento. Me tocó devolverme para Medellín esa noche porque no me dejó entrar a la casa más. Pero era que yo tenía una experiencia que era también como mis mejores amigos, que también era
mi mamá era muy amiga de la mamá de él. Tuve la experiencia de que un hermano de ellos fue el primero que secuestró un avión a Cuba. Entonces, claro, eso fue el escándalo en Buga, pues, más tremendo en ese momento. Y como que mi papá, en medio de todo, dijo, estos hijos míos no van a servirles para nada, pues tampoco conteniendo esas amistades. Pero no, yo ya soy el presidente del movimiento de hombres católicos en Medellín. Entonces, he podido reivindicarme. Un tema, antes de hacer otra pregunta, bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Dale. No, que hablábamos también de los muchachos, que es muy paradójico porque pues, decís que es muy alentador ver que hay jóvenes, que hay muchachos que siguen dando la resistencia, sacando sus proyectos de manera independiente, pero que al mismo tiempo hay otra parte de la sociedad en que delega su seguridad y que dice que viven tranquilos gracias a los muchachos. Total, es que eso pasa en todo Medellín, pues en los barrios, sí, y es impresionante cómo eso está totalmente incorporado ya a la vida, a la cotidianidad. Incluso hace un par de meses, 2, 3 meses, me intentaron atracar ahí en plena, pues al mediodía, en plena Plaza Botero. Yo estaba saliendo del Palacio de la Cultura, iba por el Museo de Antioquia y se me acerca un man de tapabocas con una gorra así todo y me dice que me dé no sé qué, que me entregue las cosas y que me dé plata. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque el que manda por aquí, el que manda por aquí. Y yo, ¿pero cuál es él? Él me dijo, el muchacho que se encarga de esto. Ya tenemos un léxico que es muy triste, pues que ya al término muchacho le estemos dando esa connotación cuando se supone que el futuro, a través de todos estos proyectos y todo esto que tú descubres cuando te metes bajo la piel de Medellín, está precisamente en esos muchachos. Total, pues que... Y la gente misma, yo recuerdo cuando yo estuve, pues en la historia siempre de las UBA, que en una comunidad la gente nos citó a una reunión y el tema que nos querían plantear era que si con la construcción de la UBA nosotros íbamos a echar a los muchachos, porque si eso iba a pasar, que dejáramos eso así, que no construyéramos nada, pero que ellos necesitaban más a los muchachos que a la UBA. La pregunta que le digo es, ¿qué piensa usted del Museo Casa de la Memoria? En el sentido de que sí cuenta esa historia como las que cuenta Bajo la Piel. Y es eso, que si quería rematar con algo es porque si algo se ha visto acá en estas charlas de Barrio Adentro, es que nos tenemos que contar muchas historias entre cuadras y barrios, entre cuadras, barrios, entre calles, entre vecinos, así como usted habló del origen de esos barrios donde el Estado no estaba. Entonces aquí se ha hablado de eso y usted con lo del proyecto de Bajo la Piel, es un éxito que estas charlas se estén dando cada 8 días y de manera permanente, porque se están contando muchas historias como Bajo la Piel. Entonces es eso. Yo creo que... Muchas gracias, don Federico. Anda. Yo creo que un día podríamos abrir un espacio acá para contar esas historias, ¿no? Porque yo creo que es que nos quedamos, lo que hacemos, yo a veces me voy cansando porque seguimos mirando hacia atrás y bueno, hay mucho que hay que mirar hacia atrás para tratar de entender muchas cosas. Mira, Juan, que se han dicho que segundas partes, ay María. Pero deberíamos abrir un espacio acá, no sé si lo hacemos con Bajo la Piel de contarnos nuevas historias y nuevos proyectos. Se puede organizar incluso un día de más tiempo, no sé, lo pensamos. Sí, pero aquí está Juan Guillermo que los tiene por ahí 3 días. Juan Gui. No, yo ya le estaba diciendo Juan Guillermo.
Pero en estos días, pero yo creo que también, yo creo que hay muchos jóvenes que tienen ya historias Total. que contar y que merecen ser oídas. No tenemos es que esperar a que dentro de 30 años se sienten acá y le cuenten a otras generaciones esto es lo que hacíamos, porque creo que hace falta que ahora mismo empecemos a conocer lo que se está haciendo. Entonces yo creo que ahí queda esa invitación para que hagamos unas jornaditas y busquemos algunos invitados e invitadas que nos cuenten nuevas historias de lo que está pasando en los barrios. No, es que yo ya no sé si es para una segunda parte o para más tarde o para allá. Pero bueno, a mí me quedó dando vueltas ayer en las conversaciones, ahora con Juan, con todos, con todas. Esto que contabas ahorita de cómo los barrios tenían un gobierno propio, ¿no? Hoy escuchaba en una charla que los campesinos decían, es el colmo que la idea de gobierno propio solamente se le endilguen a las comunidades étnicas o a los afros o indígenas, porque nosotros también tenemos una forma de decidir sobre cómo vivir, cómo ordenarnos en el territorio. Y contabas ahora entonces ejemplos y hechos muy reales de esa época donde estaban esos desafíos de ese momento. Entonces me quedé dándole vueltas si hoy esa idea, comillas, de gobierno propio todavía persiste en los barrios, si se reconfigura de otra forma, si se evidencia en otras o si al contrario se fue diezmando y se multiplicó en otras formas de control y poder. Pero por eso digo que no sé si es motivo de otra charla porque es casi volver a empezar. La podemos hacer en Bogotá. Eso. Ajá. No, pero es que yo creo que, pues, así como pensando rápidamente, es que creo que lo peor que nos pudo pasar es que esas formas organizativas propias de las comunidades, después llegó el Estado con todo el deseo de tener presencia en el territorio y nunca lo hizo bien, pues siempre todo lo hizo a medias y entonces era la gente, las comunidades, los pillos, que pues, esa es una historia muy bonita que a mí me gusta contar. Aquí en Medellín todavía hay una experiencia de una banda que es absolutamente comunitaria, familiar, que son como 4 generaciones que han controlado el barrio, que el barrio ha vivido de la economía ilegal y que y que es de la misma familia y hoy están todavía, tienen la presencia y la hacen. Y entonces en ese barrio todo pasa por lo que se decidan estas familias y la gente llora, ¿cierto, Evelyn? La gente, yo estos días estaba llorando cuando nos contaba la historia del fundador, cómo lo mataron, del otro, porque todo funciona de esa manera. Y al barrio el Estado no le ha invertido nunca un solo peso. No tiene una sola cosa que sea inversión del Estado, pero la gente vive como cree que tiene que vivir en ese barrio, en mucha pobreza, pero no le tiene que pedir permiso a nadie. Y eso los hace felices, pues también. Entonces esta Medellín está llena de historias de todas las formas y cuando uno, lo que más le duele a la gente es cuando los grupos armados terminan haciendo acciones contra su misma comunidad. Eso se les vuelve imperdonable para la comunidad y la comunidad dice en ese momento, hasta aquí tuvimos la historia barrial, hasta aquí se partió la historia del barrio. El día que los chicos vinieron y masacraron a otros chicos del barrio. Muchas gracias.